Te alabamos y te adoramos. Venimos rendidos a ti, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, que tú le das valor y propósito a nuestras vidas. Nuestras vidas, Señor, dependen absolutamente de ti. Tú eres soberano. Y pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para entender tu palabra y atesorarla en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, como dice Isaías 55, sino que quede, Señor, esculpida en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, te lo rogamos. Amén. En estos últimos 15 días, hermanos, han sido días para nuestro país de turbulencias a través de estos movimientos, terremotos que se manifestaron, hermanos, en diferentes partes de nuestro país. Pero también han sido días, hermanos, para reflexionar, porque todos estos movimientos, hermanos, algunos salieron corriendo y a algunos hermanos no les dio tiempo de correr. Pero damos gracias a Dios que estamos aquí porque nos ha guardado, nos ha cuidado. Y es muy oportuno para todos aquellos que todavía se resisten de rendir su vida a Jesucristo, ese momento que puedan hacerlo en esta época difícil que estamos viviendo y en la que estamos pasando. Estaba acordando, como hace un poco más de 20 años, cuando estalló el volcán El Chichonal entre Chiapas y Tabasco. Desaparecieron 17 pueblos alrededor del volcán. Era en Semana Santa, cuando nunca llueve en esos lugares, y de repente empezaron a escuchar como truenos, rayos, y muchos corrieron, y los que regresaron a tomar sus cosas a sus casas desaparecieron. Pero algo muy curioso, mi familia me platicaba allá del estado de Tabasco, que por las cenizas, hermanos, 2 días no amaneció, no se vio día. Todos estaban asustados y que los templos como nunca, hermanos, estaban llenos. Llegaban las personas, hermanos, y caían de rodillas en los templos, las iglesias, un avivamiento. Tal parece que cuando algo sucede, como lo que pasó en el Chichonal, como lo que pasó en estos días en nuestro país, aquellos que se han olvidado de Dios, se acuerdan de Dios. Pero Dios, hermanos, quiero decirles que tiene el control de todo. No hay nada que suceda si no es la voluntad de Dios. Como dijo el escritor español Miguel de Cervantes en el famoso libro que escribió Don Quijote de la Mancha, en la tercera parte, ni una hoja del árbol cae si no es la voluntad de Dios. Y si estamos aquí, amados hermanos, es porque así Dios lo ha querido, porque así le plugó a Dios preservarnos la vida y a tantos más. Pero Él tiene todo, en todo esto, hermanos, Él tiene un propósito, Él tiene un plan, un proyecto para el mundo, para México, para nuestra iglesia, para el pueblo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí en el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 5, encontramos un pasaje conmovedor. El libro de Apocalipsis, hermanos, trata del futuro, trata de la victoria y el triunfo de la iglesia y de Jesucristo sobre Satanás. Y en este pasaje bíblico nos menciona, hermanos, que el que estaba sentado en el trono tenía un rollo escrito por dentro y por fuera que nadie podía abrir.
y que ese rollo tenía 7 sellos. Y uno de los ángeles decía: ¿quién podrá abrir este rollo que tiene 7 sellos? Y dice que nadie podía hacerlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni un ángel, ni un profeta podía abrir este libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Y ese libro o ese rollo lo tenía, hermanos, el que estaba sentado en el trono. ¿Quién es, hermanos, que estaba sentado en el trono? El Dios, hermanos, todopoderoso, el omnipotente, el altísimo. Él tenía, hermanos, ese rollo, pero nadie podía descubrirlo, nadie podía abrirlo, nadie podía descubrir este rollo con los 7 sellos. Y dice la Biblia que Juan empezó a llorar porque nadie era digno de abrir el rollo. Pero uno de los ancianos que estaban ahí presentes le dijo: no llores, Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá que ha vencido, él va a abrir ese libro, ese rollo. Y efectivamente, hermanos, como encontramos aquí en el pasaje que leímos hace un momento, nadie tenía derecho de descubrir los propósitos eternos de Dios. Nadie tenía derecho de dar a conocer el futuro del mundo, el futuro de la iglesia de Jesucristo. Solamente el Verbo divino, el Cordero de Dios, es el único que tiene ese derecho, como dice el pasaje que leímos, porque él había vencido, había muerto, pero también después de haber sido sepultado, había resucitado con gran poder, con gran victoria. Y es lo que dice uno de los ángeles, uno de los ancianos, el león de la tribu de Judá. Es el único quien va a poder abrir ese libro que tiene 7 sellos. Y el número 7, hermanos, es el número perfecto de Dios. Quiere decir que en ese rollo, hermanos, están los propósitos, los planes y proyectos eternos de Dios. Y a nadie más Dios le va a dar el derecho, hermano, de descubrirlos, de darlos a conocer, solamente a su Hijo Jesucristo. Quiere decir que en ese rollo, amados hermanos, está la plenitud de la revelación de Dios al mundo, en especial a su iglesia. Ahí está la plenitud de la revelación de Dios de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Todo, hermano, lo que está escrito en ese libro es lo que está aconteciendo en el presente y va a acontecer en el futuro. Y nada más va a ser agregado ni aumentado, porque son los decretos eternos de Dios. La plenitud de sus decretos, de su revelación, que fue dada a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a sus santos apóstoles, hermanos, que proclamaron en el primer siglo del cristianismo el Evangelio. Y ese número 7, hermanos, que es el número perfecto de Dios, nos revela, hermanos, a través de toda la Escritura, lo que Dios tiene preparado para este mundo en el que vivimos. Quiere decir, amados hermanos, que el futuro del mundo está en las manos de Dios. Que el futuro de la iglesia está en las manos de Dios. Que Dios es soberano y tiene el control de todo. Y el Cordero, el Hijo de Dios, es el único digno de descubrir y de revelar los misterios de Dios, el plan perfecto de Dios. Y si vamos a los libros o los capítulos, hermanos, de profecía bíblica, vamos a encontrar que dice el Señor Jesucristo que habrían terremotos, habrían huracanes, ciclones, pestes, guerras, etcétera.
Y todos esos acontecimientos a través de la historia, hermanos, están bajo el control de Dios. No hay nada absolutamente que esté fuera del control y la dirección de Dios. Nada ha pasado que no esté bajo la mano poderosa de Dios. Y nada más en el futuro, hermanos, va a pasar, sino porque todo está bajo la dirección y la guía de nuestro Dios todopoderoso. Pero ¿qué nos sigue diciendo la Escritura, hermanos, acerca del Cordero de Dios? Versículos 5 y 6, hermanos, de Apocalipsis 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está, hermanos, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que fue inmolado, que fue sacrificado por amor a la humanidad, para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Y dice que tenía 7 cuernos. Los cuernos, hermanos, en la época del primer siglo del cristianismo, simbolizaban poder. El número 7 es el número perfecto, como dijimos, número perfecto de Dios. Quiere decir, hermanos, que el Cordero tiene todo poder, toda autoridad, porque Dios le ha dado ese poder y esa autoridad, como dice el último capítulo de San Mateo. Pero también dice que tiene, ¿cuántos ojos, hermanos? ¿Cuántos? 7 ojos. Y esos 7 ojos, hermanos, simbolizan la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, que el Señor está en todo lugar, en todos los rincones más apartados del universo y del mundo. Ahí está presente Dios, ahí está presente el Señor. Hay un lugar donde el Señor no está presente, hermanos, y el lugar donde no está presente es el infierno. Ahí, infierno significa, hermanos, el abandono absoluto de Dios. Pero en todos los lugares Dios está presente. No hay ningún detalle del mundo que suceda si no está a la vista de Dios. Pero no solo eso, está bajo el control de Dios. Dios tiene el control de todo el universo. Y aquí en este pasaje, hermanos, se engrandece el nombre de Dios, el Dios todopoderoso, y al Cordero, el Verbo divino, hermanos, que Dios le ha dado todo poder, toda autoridad sobre todas las cosas. Este mundo depende absolutamente de Dios. Y cuando Dios quiera que el mundo termine, hermanos, nada más con solo mover un dedo, el mundo se detiene y llegó su fin. El Cordero de Dios ha recibido toda autoridad y poder. Miren lo que dice aquí acerca del Cordero, hermanos. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y nación. Esa es la alabanza, hermanos, de todos los que están presentes en el trono de Dios. Los 24 ancianos, los ángeles, todos alaban y engrandecen el nombre de Dios y el nombre
del Cordero de Dios. Y como hace un momento les dije, hermanos, nada sucede ni acontece en el mundo si no es la voluntad de Dios. Dios tiene el control, la dirección del mundo. Y nada ahora en adelante va a suceder si no es la voluntad de Dios. Y es una de las grandes razones, hermanos, el por qué nosotros debemos dar gracias a Dios, el por qué estamos aquí. Porque Dios nos ha tomado en cuenta, porque Dios nos ha incluido en su propósito y en su plan eterno. Y esa es la razón grande, el por qué nosotros debemos adorarlo. Reconocer, hermanos, su señorío sobre nuestras vidas. Y tenemos que renunciar a nuestros derechos para dar lugar a los derechos de Dios sobre nuestras vidas. No olvidando, amados hermanos, que a Dios no se le escapa nada. Y que a Dios no lo vamos a tomar de sorpresa. Que a Dios no lo vamos a manipular. No lo vamos a sobornar, como sucede en nuestro mundo comúnmente. Es fácil sobornar, hermanos, a las autoridades para que cambien de parecer. Pero a Dios, hermanos, no podemos controlarlo. Él es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Y aquí lo vemos en este pasaje bíblico, que Dios le ha dado toda autoridad al Cordero, al Verbo de Dios, al Verbo divino, para dar a conocer, hermanos, su revelación última, la plenitud de su revelación en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y eso nos debe llenar de alegría, de gozo. Que nuestras vidas, la vida de la iglesia, del pueblo de Dios, de cada familia, está en las manos de Dios. No está en las manos de los gobernantes. Está en las manos del Señor, hermanos. Tu vida está en las manos de Dios. Si tú la has dejado en sus manos, si tú te has rendido al Señor. Hoy el hombre moderno sin Dios dice que el hombre es arquitecto de su propio destino, que el hombre hace su propia historia. Esa es falacia, es mentira. Dios es el que tiene el control y la dirección de todos los acontecimientos del mundo. Nada escapa a su poderosa mano. Como dijo el famoso físico alemán von Braun, que fuera más de 30 años director de la NASA en los Estados Unidos, es imposible tener a un universo tan ordenado sin Dios. Porque detrás de este universo hay un arquitecto que lo hizo, que lo guía, que lo dirige y lo sostiene. Cristiano, obviamente, hermanos. Von Braun. ¿Qué es lo que mantuvo, hermanos, con tanta fuerza, con tanto ímpetu a la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento? Fue, hermanos, esa fe que tenía puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Tenía, hermanos, puesta esa mirada en el Señor. Y estaban dispuestos a dar su vida por amor al Señor Jesucristo. Estaban dispuestos a morir por el Señor. Y muchos fueron, hermanos, crucificados. Muchos fueron quemados, degollados por la causa de Jesucristo. Y lo hicieron, hermanos, con valentía, sin temor, sin miedo, que sabían que tenían que dar su vida por amor al Señor y por testimonio al mundo perdido. ¿Qué nos resta a nosotros, amados hermanos? Hacer lo mismo. Dar testimonio de Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando invitamos a todos a evangelizar y hablar de Jesucristo, hermano? Nada más vienen 3, 4, 5. Parece que más son los 3, 4, 5 que creen en el Señor. ¿Y dónde están los demás? Tenemos, hermanos, que dar testimonio de Jesucristo. Porque este pasaje, hermanos, nos desafía, nos reta a no callarnos, a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios,
el Cordero Divino, como nos dice aquí la palabra de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo, hermanos? Porque esta alabanza, esta adoración de toda la creación, de todos los ángeles, hermanos, cada día más va aumentando. Y miren qué dice el versículo 12, desde el 11. Miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era, ¿qué, hermanos? Millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La adoración, hermanos, de toda la creación de Dios y de todos los seres humanos que reconocen el poder y la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. El único, hermanos, que nos ha reconciliado con Dios y que nos ha puesto en buena sintonía con Dios. Fuera de Jesucristo no hay esperanza. Fuera de Jesucristo no hay reconciliación con Dios. Solo Él puede ponernos en buena relación con Dios. Y aquí, hermanos, dice la Biblia, millones y millones de ángeles y los ancianos que están presentes y los 4 seres vivientes, dice que lo adoran, lo alaban y engrandecen su nombre. Y esa alabanza no termina ahí, sigue en el versículo 13, hermanos. Y fíjense cómo dice el apóstol Juan: y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Toda la creación, hermanos, reconoce el señorío de Jesucristo, reconoce el señorío del Señor, porque en sus manos está el futuro de tu vida, en sus manos está el futuro de nuestro México, el futuro del mundo está en las manos de Dios, amados hermanos, no está en las manos de los hombres. Así invente el hombre lo que quiera, el control lo tiene Dios y siempre lo va a tener Dios. Y eso, hermanos, nos debe dar suficiente motivo para adorarlo, para rendir todas nuestras habilidades a Dios, para rendir todo nuestro corazón y reconocerlo como Señor y dueño de nuestra vida. Porque nuestras vidas, hermanos, no dependen de ti. Nuestras vidas dependen de Dios. Y el Señor siempre tiene la última palabra en todo lo que acontece en este mundo. Y sí es cierto, hay muchos que no creen en las profecías de la Biblia. Hay muchos que se burlan de las profecías de la Biblia y las ridiculizan. Pero ante Dios, hermanos, se las van a ver. Estaba acordando del famoso filósofo Voltaire, que siempre en las aulas de la universidad en Francia se la pasaba burlándose de los cristianos y ridiculizándolos porque creían en Dios. Pero creen, hermano, que cuando todos se ven en peligro de la vida, todos caen rendidos ante Dios. Y Voltaire siempre negaba y decía que era ateo, pero en una ocasión se encontró en alta mar, hermanos, en una tormenta eléctrica. Y el barco donde iba, hermanos, se iba a hundir. Empezó a entrarle agua. ¿Y qué hizo Voltaire, hermanos? Cayó de rodillas pidiéndole perdón a Dios, porque lo había negado tantas veces. No necesitamos, amados hermanos, que llegue una tormenta a nuestra vida. No necesitamos que llegue una tormenta a nuestra ciudad para poder rendirnos a Dios, para poder reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Él se nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras
que es su revelación perfecta. Y a través de ese rollo, hermanos, nos menciona que ha revelado el presente y el futuro del mundo. Y en especial de su iglesia, su pueblo, que cree y confía en Él. Hermanos, rindamos nuestra vida completamente a nuestro Señor. No resistamos más a Dios, sino que rindámosle todo lo que somos, lo que tenemos, porque Él, hermanos, nos ha dado todo. La vida, la salud, lo que tú posees no es tuyo, es del Señor. Y como dice en una parte de su palabra, y así como te lo ha dado, te lo puede quitar. Por eso en todo momento y en toda circunstancia, hermanos, debemos reconocerlo. ¿Qué hiciste, hermano, cuando aquel día tembló fuertemente en nuestra ciudad? ¿Saliste corriendo o en ese momento le pediste al Señor: Señor, tú tienes el control de todo, de lo que pase, de lo que suceda, porque nuestras vidas están en sus manos? Que Dios bendiga su palabra.